Vamos a preguntarle si te parece a Ignacio Lucero y enseguida abrimos también a la mesa, que es el gerente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Badajoz. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Ignacio, hemos sufrido en Extremadura, los pacientes que tienen cáncer han sufrido la pandemia más que el resto por falta de tratamiento. Bueno, partimos que los pacientes oncológicos son pacientes ya de por sí pacientes vulnerables y es verdad que la pandemia, el COVID, ha relegado al cáncer a un segundo plano, pues los pacientes oncológicos han sufrido más grave que la población en general. Los datos que comentáis son datos reales que ha habido durante la pandemia y me quedo quizás también con esta disminución, ¿no?, de un 21% de diagnósticos que no se han detectado durante la pandemia. Esos son datos más preocupantes. Sí, porque claro, eso te iba a preguntar. En este tiempo, Ignacio, ¿ha habido algún tipo de evolución favorable? Es decir, cuando empezamos con el confinamiento en marzo se notó, hemos visto, por ejemplo, que Extremadura quizás no sufrió tanto el inicio de la pandemia como sí otras comunidades autónomas. Bueno, desde que comenzó la pandemia, pues bueno, ha habido esa disminución de ese 21% puede ser debido a, evidentemente, ha habido retrasos en citas, en tratamientos, pero a lo mejor se puede ver porque ha habido una cancelación del cribado, por ejemplo, de cáncer de colon. Estoy hablando un cribado que desde la Asociación Española contra el Cáncer hemos peleado para que se implantara el 100% a la población general, pues ese cribado se paralizó a mediados del mes de marzo y hasta el mes de junio no se ha activado. Entonces, si no se detecta a tiempo esa dolencia, pues se transforma en diagnósticos tardíos con sus consecuencias. Ignacio, soy Lola, encantada de saludarte. Arrancábamos esta mesa con el testimonio de Ventura, que había sufrido un retraso en el diagnóstico de un cáncer, que además era una recidiva de otro anterior que había tenido, y todos conocemos, no ha pasado en Extremadura, pero este verano conocimos casos, en concreto se me vienen dos a la cabeza de dos mujeres que murieron de un cáncer sin conseguir ni siquiera una cita en atención primaria. A mí eso me preocupa. Evidentemente es un caso que nos preocupa y son casos que a nivel particular nos ha llegado de algún paciente que nos ha llegado lamentablemente en ocasiones anteriores, pero sabemos cómo está ahora esa sobrecarga actual, pero son impresiones y preocupaciones que nos trasladan y que desde aquí aprovecho para que nos sigan trasladando, para tener en cuenta que nosotros tenemos un teléfono gratuito las 24 horas, que es el 900-100-036, y que invito a que todo el mundo que nos comparta para ver esta situación, porque nos basamos en las impresiones que nos llegan los pacientes cuando ya tienen un cierto miedo a salir, una cierta preocupación, ansiedad, nos trasladan, recogemos esa información y podemos actuar sobre ella. Es cierto, estamos hablando todo tiempo, en todo momento, de esos retrasos en citaciones, esa dificultad para acceder a una cita, reto de salud, pero a la par es muy importante y nosotros estamos trabajando muchísimo en ese miedo al COVID. Ese miedo es muy importante. O sea, nosotros hicimos un taller piloto en plena pandemia que tuvimos que multiplicar por 4. O sea, el miedo del paciente a acudir al hospital, ya el miedo no solo del propio paciente, el familiar, que el familiar tiene que salir al centro de trabajo, que el hijo tiene que acudir al centro de educación. Eso es un impacto emocional que tenemos que trabajar y estamos trabajando bastante con él. Quédate con nosotros, Ignacio, que algunas de las cosas que has dicho las vamos a trasladar a la mesa.